Muy buenas noches a todos aquí en Biografía del Misterio. Vamos a dar inicio a lo que sería nuestro pequeño maratón de historias y relatos que tenemos para ustedes. Como lo hicimos en la mañana, pues ya ahorita ya estamos nuevamente aquí acompañándonos entre todos nosotros para poder contar los relatos que tenemos para ustedes. En la mañana contamos historias muy interesantes y creo que ahorita vamos a tener algunas historias igual de buenas o más buenas tal vez. Ya depende de lo que a cada uno les guste, ¿no? Por ahí agradecerte, amigo, Little Flowers, que ya nos mandó un corazoncito por ahí, un quiéreme. Muchas gracias, hermano. Qué bueno que nos estás acompañando. Ojalá que las historias que vamos a contar el día de hoy sean de tu agrado y sean del agrado de las demás personas. Vamos a iniciar con una temática por ahí que también platicamos en la mañana. Estas temáticas de lo que serían los tesoros, se podría decir así. Y después vamos a tocar unas historias sobre la Ouija. Una de esas historias, pues, de lo que es la Ouija o los juegos de la Ouija, la verdad es que no fue una historia muy agradable, tal vez para la familia. Y aparte de eso, pues, más que nada para la persona que sufrió pura y netamente pues, de estos ataques, ¿no? Entonces, agradecerle a todos los que se van uniendo. Muchas gracias igual por las rosas blancas. En serio, muchas gracias. Eso nos ayuda mucho porque pues la verdad es que nos motiva bastante a poder seguir contándole estos relatos a la gran mayoría de ustedes, que yo lo sé, también disfrutan completamente como yo el ámbito paranormal o los relatos o las historias. Y pues por eso es que estamos todos nosotros aquí, ¿no? Contando estas historias, contando estos relatos. Ya nada más sería cuestión de que nos apoyaran compartiendo. Pero si pudieran apoyarnos de la mejor forma es yendo a YouTube a ver los videos, a escuchar los podcasts nuevamente. Entonces, bueno, ¿qué les parece si iniciamos con esta noche de historias y relatos paranormales? Esta historia es de una señora. Hoy ya es una señora. Le vamos a poner a la señora de nombre Rosa, ¿ok? Entonces, hagan de cuenta que esta historia sucedió, por lo que yo sé, sucedió hace 30 años. Entonces, cuando esta señora, pues obviamente ahorita ya está grande, como les digo, esta señora estaba joven, contrajo matrimonio con otra persona. Entonces, a la hora de contraer matrimonio, pues ellos tienen su historia, se vuelven noviecitos, empiezan a tener una historia de amor, un romance, se empiezan a tratar bien y llega el momento en el que ambos deciden casarse. Para esto, pues ellos se casan por lo que sería el civil y por lo que sería la iglesia. Entonces llega el momento en el que los dos acuerdan que la mejor opción que ellos pueden tener es comprar una casa. Esta historia pasó en Culiacán. Entonces, a la hora de comprar la casa, una de las posibilidades o de las factibilidades que ellos tenían en ese momento, pues era comprar una casa barata, porque apenas iban iniciando. Los dos eran un matrimonio joven, apenas empezaban con su vida completamente económica, estable, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, la mejor opción que tenían en ese momento para comprar una casa era al lado de un panteón. Se podría decir que la casa en el patio trasero colindaba con lo que sería el cementerio de este lugar. Como les digo, esta historia la cuentan en Culiacán. Entonces, bueno, lo curioso es que para esto la casa estaba muy barata de alquiler, ¿no? Y de alquiler de precio. Ellos lo que hicieron fue comprar esta casa, no la alquilaron. Compran la casa y entonces después de unas semanas de haberse casado, estas personas se van a vivir ahí. Pasan los días, empiezan a acomodar, llevan sus muebles, su cama, llevan las cosas, empiezan a llenar los cuartos. Pero lo que tenía de bueno esta casa es que a pesar de que era una casa muy barata, la casa era muy grande. Entonces para esto, pues la señora tenía bastantes hermanos. Con ella eran 9 hermanos. Entonces, unos hermanos, bueno, más bien unas hermanas de la señora se van a vivir a esta casa. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que tenían cuartos de sobra y a ellos no les incomodaba esta situación pues de que vivieran ahí con la señora, ¿no? En su matrimonio. Aquí en México se acostumbra mucho este tipo de cosas, ¿no? Se estila mucho que en la familia pues se puede vivir así de esa forma. Vives con tus papás en matrimonios, te puede llegar a vivir un hermano contigo, cosas así. O sea, la familia es como de esa forma aquí en México. Están muy arraigadas estas costumbres en donde pues se lleva a cabo así, ¿no? Entonces, pues se van a vivir unas hermanas con ella. De las 9 hermanas que eran, dos de ellas acuden a esta casa. Empiezan a tener pues este trato con la hermana, con Rosa, con la señora Rosa.
y empiezan a pasar los días. Sucede que esta casa, pues obviamente ellas eran, entre comillas, escépticas de toda esta situación paranormal, porque no podía ser posible, ¿no? O sea, para ellas el raciocinio pues era lo más lógico, ¿no? Tratar de buscarle la lógica a que pues existe una explicación para todo. Pasaron los días después de que llegaron a vivir a esta casa y empezaron a suceder situaciones completamente extrañas. Empezaron a pasar cosas, empezaron a perder llaves, empezaron a perder platos, empezaron a mover cosas y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? En esta casa, pues obviamente todo el tiempo pues estaba la señora Rosa. Su marido salía a trabajar, salía temprano a trabajar y la señora pues se quedaba en casa haciendo los deberes que en ese momento pues tenía que hacer: lavar la loza, lavar la ropa, trapear, barrer, escombrar. Todavía no tenían hijos en ese momento, todavía no tenían una responsabilidad con un pequeño o con más pequeños. Para esto, las hermanas de la señora Rosa, una de ellas sí trabajaba, la otra no trabajaba. Todavía era joven entre comillas. Entonces, pues no había ningún problema con que esta hermana no trabajara y una sí. La señora pues se quedaba de vez en cuando, la muchacha que no trabajaba se quedaba de vez en cuando y a veces salía, entonces la casa se quedaba sola y solo se encontraba la señora Rosa ahí en esta casa, que es muy grande como les digo. Llegó el momento en el que empezaron a pasar estas situaciones en presencia de la señora Rosa. Empezaron a pasar estas cosas, ¿no? Empezaba a escuchar ciertos ruidos, empezaba a escuchar ciertas cosillas como que se movían. De pronto ya estaba en la parte de arriba, en donde se encontraban los cuartos, y en la parte de abajo se escuchaba como si movieran las sillas del comedor, como si alguien llegara a la casa, moviera las sillas, se sentara, ocupara el comedor. Pero pues ella sabía realmente que a esas horas, que eran entre las 5 y las 7 de la tarde, nadie llegaba a casa, porque su marido llegaba después de las 8 y la hermana igual, de la misma forma, de trabajar llegaban tarde. A veces la hermana, la pequeña, que era la que vivía con la señora Rosa, pues también no llegaba a ciertas horas. Ella sí, pues al final de cuentas no tenía un trabajo, simplemente llegaba a la hora que pues ella gustara, ¿no? Pero pues la señora sabía que en efecto nadie estaba moviendo lo que serían las sillas o los platos, o se escuchaba como alguien movía los platos en la parte donde se lavaban. Y cuando la señora bajaba, la señora Rosa bajaba a verificar qué era lo que estaba pasando, pues se daba cuenta que no había nada fuera de lugar. Se daba cuenta que las sillas del comedor estaban acomodadas como ella había acomodado cuando estaba haciendo sus deberes. Se daba cuenta que los platos estaban acomodaditos en el fregadero, que no había ninguna forma de que se pudieran mover estas cosas, ¿no? Entonces se le hacía curioso. Sin embargo, ella no creía en este ámbito de lo paranormal. Ella no creía en esta situación de, ¿sabes qué? Pues hay un fantasma o hay un alma en pena que me está jugando una broma o que me está haciendo pasar un mal rato. La verdad es que la señora, por lo que comentaba, era eso, ¿no? O sea, yo bajaba, revisaba, me daba cuenta que las cosas estaban acomodadas, me daba cuenta que no había ningún inconveniente con los platos, que sí se escuchaba como si alguien moviera los platos o como si alguien sirviera un plato de comida. Yo también escuchaba cómo perfectamente, pues lo que serían las sillas del comedor se movían, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la señora Rosa decía, pues sí, sí pasaban estas cosas, pero yo no le tomaba atención. Llega un día en específico que en esta familia invitan a las hermanas a lo que sería una fiesta, pero no invitan a la señora Rosa. Entonces las dos hermanas, la chica, la joven, y la otra hermana de la señora Rosa acuden a esta fiesta. Para esto la señora pues se queda en su casa y sabe que su marido va a llegar después y posiblemente puedan ir a esta fiesta, ¿no? Llega el momento en el que la señora se queda completamente sola, ya esto de las 7, ya casi llegando a las 8, porque a esas horas empieza a tardear, por lo que normalmente sucede aquí en México, ¿no? A esas horas la luz empieza a guardar en ciertas partes, ¿no? Entonces, la señora Rosa sabía que su esposo ya no tardaba mucho en llegar. Para esto, lo que sucede es de esta forma. La señora se queda, empieza pues obviamente a hacer sus cosas. Después de eso va a su cuarto y se acuesta. Y empieza a escuchar cómo alguien llega a la casa, ¿no? Y se escucha como si varias personas estuvieran teniendo una fiesta en su misma casa.
Entonces para esto pues la señora se le hace extraño y dice, bueno, pues a lo mejor todos quedaron de acuerdo en venir aquí a la casa. La casa es grande, entonces no hay ningún problema, yo los voy a recibir de la mejor forma, no hay ningún problema. Y entonces la señora se le hace curioso, pero baja a verificar y se da cuenta que las voces, que los sonidos, que las sillas y todo lo que se escuchaba no era cierto, que no había nada. No había nada en ese momento y no había nadie. Entonces la señora Rosa pues dice, puta, güey, qué extraño, ¿no? O sea, ahora, pues ella pensaba que pues obviamente los de la fiesta habían venido, ¿no? Y que la señora pues al estar esperando a su esposo y que posiblemente podían ir, dijeron, ¿sabes qué? Pues en vez de estar aquí en esta casa, en vez de estar acá, pues ¿qué les parece si vamos a la casa de Rosa? En fin, la casa de Rosa pues es grande y podemos estar ahí todos y no va a haber ningún problema, porque pues la señora Rosa tampoco era como que de esas personas que dicen, no, pues cómo llegan a mi casa o cómo vienen a mi casa. Entonces, en esa situación la señora Rosa pues se sorprende. Dice que después de esta situación de escuchar que alguien o bastantes personas entraban a su casa y que se escuchaba como si fuera parte de una fiesta, en ese sentido, y después de bajar, la señora empezó a tener mucho sueño. Entonces a la hora de tener mucho sueño dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a acostar un rato. Llegó a su cuarto normalmente y se acostó. Para eso escucha como alguien toca la puerta y dice, es mi marido, ya llegó. Entonces a la hora de dormirse y despertar con este sonido de que tocaban la puerta, baja a verificar y no había nadie. No había ninguna persona. Entonces dice, qué extraño. Revisa la hora del reloj, tenían en lo que sería su sala, y se da cuenta que son 8:10, 8:15 aproximadamente. Y se le hace extraño que su esposo no haya llegado. Entonces para eso se da cuenta que el esposo se encontraba en el baño. Había llegado de trabajar y lo que hizo fue pasar al baño. Entonces el esposo sale del baño y por eso es que se da cuenta y le dice, oye Rosa, ¿qué haces aquí? Y le dice la señora Rosa, ¿sabes qué? Es que no escuchaste, vinieron a tocar la puerta. Sí, se escuchó clarito y se escuchó claramente cómo es que alguien estaba tocando la puerta hace unos instantes. Y la esposa le dice, no Rosa, estás loca, no se escuchó nada, no hay nada, no se escucha nada, no se escuchó nada, ni siquiera tocaron. No puede ser que no lo haya escuchado, yo estoy aquí abajo en el baño, ¿no? Entonces la señora Rosa dice, no, pues pues entonces a lo mejor fue una alucinación mía. Fue algo que yo escuché, pero pues no necesariamente es cierto, ¿no? Para esto, pues el esposo le pregunta a la señora, oye, ¿sabes qué? ¿Vas a querer ir a la fiesta con tus hermanas? Y la señora Rosa, ya al haber pasado lo que sería la primera experiencia paranormal de haber escuchado las cosas, que alguien llegaba a la casa y que se encontraba ahí, pues obviamente ya como que se le hacía extraño, ¿no? Y después los toquidos en la puerta a la hora de que su marido ya estaba en el baño, pues también se le hacía extraño. Resulta que la señora le dice, ¿sabes qué? Pues no, yo creo que mejor nos quedamos aquí en la casa. Fue como un presagio, como un presentimiento que la señora tuvo y dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no vamos a ningún lado, nos quedamos en nuestra casita y tan se acabó. No nos exponemos a ninguna situación, no vamos a ir a ningún lado, nos quedamos aquí en casa, nos dormimos, cenamos, nos dormimos y hasta ahí. Bueno, ese fue el acuerdo que tuvieron ellos. Entonces cenaron y todo el rollo, no pasó nada extraño, se acostaron a dormir y al otro día cuando despiertan se dan cuenta que las hermanas todavía no llegan. Entonces para esto se le hace extraño a la señora, a doña Rosa. Pues cómo es posible que después de la fiesta pues no lleguen mis hermanas, ¿no? Pues si aquí de todos modos tienen que llegar a dormir. En esa situación la señora Rosa pues empieza a hacer su día, ¿no? Cosas como esas. Y se da cuenta que las hermanas llegan más tarde, llegan completamente crudas, llegan completamente mal. Se quedaron en la casa en donde se llevó a cabo la fiesta. Como estaban bastante tomadas, ya no las dejaron venir. Les dijeron, ¿saben qué? Pues no importa, o sea, ustedes se pueden quedar aquí en la casa, les acercamos los sillones y se pueden dormir ahí, les prestamos unas cobijas, quieren que les prestemos algún pants, un short, lo que sea, para que pues obviamente no se vayan a estas horas. Como saben, este estado pues es bastante complicado en situación de seguridad, ¿no? Culiacán es uno de los estados más peligrosos, pues yo creo que aquí de la República Mexicana. Por eso es que les dicen, ¿sabes qué? Pues mejor quédense, no hay ningún problema, nosotros les ofrecemos los sillones, se pueden quedar ahí sin ningún inconveniente. Llegan las hermanas al otro día, bien crudas, esto, lo otro, empiezan a hacer plática, cosas así. Bueno, esa fue una de las experiencias que estaba pasando la señora.
Llega el momento en el que todos se va la hermana pequeña, sale a la calle, todo el rollo, el esposo y la hermana que trabaja se van a sus trabajos, ¿no? Entonces para eso cuenta que alrededor de las 4 de la tarde la señora sale a la parte del patio trasero, este patio que colinda con lo que sería el cementerio de este lugar, que fue la casa que compraron, ¿no? Para la que alcanzó en ese momento. Resulta que la señora, al estar fregando lo que sería la ropa, al estar lavando su ropa, empieza a escuchar. En esta casa, en la parte de atrás, en su patio, se encontraba un árbol pues ya bastante viejo por lo que se veía. Entonces para eso, lo que sería la señora que estaba lavando en ese momento su ropa, empieza a escuchar como de la parte del árbol alguien empieza a hablar. Rosa, Rosa, Rosa. Y empieza a hablarle, ¿no? Entonces cuenta la señora Rosa que en ese momento, pues a ella se le hizo completamente extraño. ¿Por qué? Porque ella sabía a la perfección que se encontraba sola en esa casa, en su casa, vaya. Que no había nadie, que no estaba su hermana, que no estaba su esposo y que su hermana, la chica, se había salido a la calle, que había salido a dar una vuelta. Entonces, pues la señora, sin voltear a ver completamente de dónde venía el sonido, sino identificando el sonido y dándose la vuelta, sabe que el sonido viene del árbol. Para esto, pues la señora en ese momento empieza a caminar y se mete a la casa, sin decir nada, sin hacer nada, sin espantarse del todo, pero se le hizo completamente extraño. Eso fue lo que le generó como que el primer sentimiento de miedo y el primer sentimiento de extrañeza en su propia casa. La señora Rosa nos cuenta que sube a la parte de los cuartos, se queda en su cuarto, se acuesta hasta que todo el mundo llega. Primero llega el esposo, llega la hermana y al último llega la chica. De que se había salido con unos amigos y cosas así. Entonces para esto a todos se les hace extraño. Se le hace extraño al esposo que cuando llega a la casa su esposa esté pues en el cuarto, en su cuarto y que no esté haciendo nada en su casa, ¿no? Se le hace extraño y le pregunta, ¿qué pasa, Rosa? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Todo está bien? Y entonces la señora Rosa le dice, sí, pero necesitamos platicar. Entonces para eso le dice, claro, vamos a platicar qué es lo que está pasando, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría esperar a que llegaran mis hermanas para poder platicar con ellas también lo que me pasó, porque es algo extraño y la verdad es que no sé qué está pasando. Yo pienso que tal vez sería bueno que lo platicáramos con ellas. Bueno, entonces después de esto la hermana que trabaja pues llega a la casa y después de esto llega la hermana más pequeña, ¿no? Para esto hablan entre todas y empiezan a hacer como que un consenso. Llegan a la parte de la sala y empiezan a platicar y les dicen, miren, saben que yo he tenido ciertas experiencias en esta casa y la verdad es que no les he contado porque pienso que pues a lo mejor estoy alucinando en algún momento, ¿no? Y empieza a contar la primera experiencia. Cuando ustedes se fueron a lo que sería la fiesta, yo recuerdo que me acosté. Yo recuerdo que estaba en la parte de arriba del cuarto, ¿no? Entonces recuerdo haber escuchado cómo bastantes personas entraban a la casa y estaban hablando y movían las sillas de lo que sería el comedor y ya cuando yo bajé me di cuenta que no había nadie, entonces se me hizo completamente extraño. Después de eso yo me subí al cuarto, me dio mucho sueño y entonces me despertaron unos toquidos en la puerta de la entrada. Yo pensé que alguien había llegado a la casa, que era mi esposo, que pues obviamente se le habían olvidado las llaves o que había pasado cualquier cosa, ¿no? Para esto la señora Rosa pues obviamente platica eso con sus hermanas y entonces todo mundo concordaba en algo. En esa casa pasaban algunas situaciones extrañas, ¿no? A todos les habían perdido las llaves, les habían movido vasos, habían escuchado cómo temblaban los cubiertos, escuchaba cómo movían los platos, escuchaba también cómo movían las sillas del comedor. Para esto la señora Rosa dice, yo también he escuchado eso. En alguna ocasión escuché cómo los tenedores, cómo los cubiertos estaban temblando, que oscilaban, vibraban o cosas así, porque se escuchaba en la mesa cómo pegaban los tenedores. Entonces, pues yo la verdad en esa ocasión volteé a ver y todo estaba normal. Todos concordaron en esa situación, que en esa casa estaban pasando cosas completamente extrañas. Para esto, la señora Rosa y sus hermanas siguen viviendo ahí un tiempo, pasan los meses y todo el rollo y deciden vender la casa. Venden la casa y ellos pues obviamente se van de ahí. Después la familia de la señora Rosa, que sería su mamá, vivía a unas casas de esa casa que habían comprado. No en la parte bien del panteón que colindaba a ella, sino que ella vivía en la parte de enfrente de la calle de la señora Rosa, pero vivía más alejada. O sea, vivía unas casas, vaya, vivían en la misma calle.
Lo curioso es que cuando venden la casa, la familia de la señora Rosa se entera que los dueños, los nuevos dueños, pues tiran esta casa por completo para poder rehacerla. Lo curioso es que quitan el árbol de la parte de atrás de la casa, el árbol que pues obviamente estaba a unos metros de lo que sería el inicio del cementerio, la barda del cementerio, y empezaban lo que son las criptas, las tumbas y todo esto. Tiran este árbol y cuentan que los dueños a la hora de tirar el árbol se encuentran una caja de madera, y dentro de esta caja de madera se dice que encontraron monedas de oro, que no encontraron un tesoro exageradamente grande, sino que encontraron un tesoro con bastantes monedas de oro. Entonces para eso pues la abuela le dice a la señora Rosa, ¿sabes qué? Mira, las personas que compraron tu casa, a las que se las vendiste, pues tiraron lo que sería la casa y quitaron el árbol que se encontraba en la parte de atrás, el que colindaba con el cementerio, ¿no? Y le dice, lo curioso es que encontraron una caja con oro, encontraron una caja con un tesoro, con monedas de oro. Dice, ¿sabes qué? Ya después de los meses ellos platicaban con su familia lo que les estaba pasando, lo de los cubiertos, lo de los sonidos, lo de que tocaban la puerta, y también aparte de eso lo de que se movían las sillas, ¿no? Entonces que escuchaban ciertas cosas, como muchas personas entrando dentro de la casa, ¿no? Entonces la mamá de la señora Rosa dice, lo más seguro es que a ti, Rosa, el muerto te haya querido dar el tesoro. Lo más seguro es que el muerto te estaba llamando para que pues tú fueras a este árbol. Y entonces la señora Rosa dice, sí, ma. Dice, en algún momento cuando yo estaba fregando afuera lo que estaría la ropa, cuando yo la estaba lavando, escuché perfectamente cómo alguien me hablaba de la parte de atrás de la casa, como si fuera en sentido de lo que sería el árbol que se encuentra atrás de la casa. Bueno, y en esta historia, pues al final las personas que fueron las ganonas o las personas que se quedaron con lo que sería este pequeño tesoro, pues fueron los nuevos dueños, ¿no? Que lo que hicieron fue terminar con la casa, la derrumbaron y pudieron construir una casa nueva. Entonces, ¿cómo es esto, no? De los muertos. ¿Se acuerdan de esta historia que les contaba en algún momento de la persona que falleció? No la de hoy, sino la de hace unos días, en donde esta persona nos decía, ¿saben qué? Es que si no sacamos lo que hay ahí, el muerto ya me dijo que voy a fallecer, que se va a encargar de llevarme. En este tipo de cosas es que cuando estos espíritus tratan de, como en el caso de la señora Rosa, no tratan de avisar, tratan de decir, hey, aquí está algo y yo te lo quiero entregar a ti, ¿no? Entonces, a mí se me hizo una historia, pues, muy buena, una historia bastante interesante, pero déjenme decirles que la historia que viene a continuación podría decir que es mejor historia que esta, porque es una historia que tiene que ver con la Ouija, tiene que ver con este juego maldito para muchos. Déjenme darles un preview, ¿no? Se cree que la Ouija, su existencia, se cree, vaya, que su existencia de la Ouija es en cierta medida por un juego de, no me acuerdo si de Mattel o de Hasbro, pero por allá de los años 1940, 1960 empieza la creación de este tipo de juego. Se me olvidó decirle a Ani, muchas gracias por compartir el live, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ani, gracias a todas las personas que se están integrando y gracias a los que nos empiezan a seguir como Juan, como Momo, como Belén, como todas las personas que nos están acompañando. Gracias Annie y gracias Little Flowers que nos están acompañando en estos relatos paranormales que tenemos. Entonces, dentro de este preview, como les estoy diciendo, se dice que este juego de la Ouija fue creado como lo que sería un juego para niños. Entonces lo vendían en los supermercados, lo vendían en las jugueterías y lo curioso es que se empezaron a dar cuenta que contactando de alguna forma, porque lo que utilizaban era la imaginación de los pequeños para poder generar amigos imaginarios, entre comillas, ¿no? Estos llamados amigos imaginarios y poder estar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, para esto, pues resulta que este juego y las personas se van dando cuenta que no es tanto un juego, que sí pueden contactar espíritus, que sí pueden estar en contacto con ciertas entidades, ¿no? Entonces, bueno, esta historia a mí, pues la verdad es que se me hace una historia trágica, entre comillas, yo lo podría decir de esa forma, porque la persona que sufrió la afectación hoy en día está, pues internada. Entonces, pues yo creo que sí tuvo sus repercusiones, ¿no? Y aparte, pues creo que por lo que entiendo lleva bastantes años, no sé cuántos años en total, no sé qué edad tenga ahorita,
Pero bueno, la historia comienza de la siguiente forma. Fíjense que esta historia me la comentó la hermana de la persona que les digo, ¿no? Entonces, bueno, la historia comienza de la siguiente forma. Es una familia, son dos hermanas, el papá y la mamá, una familia funcional, entre comillas, se podría decir, ¿no? Una familia coloquial más bien, una familia que pues estaba conformada de esa forma. Entonces llega el momento en el que al papá y a la mamá, unos de sus suegros, bueno, no sus suegros, ¿cómo se les llama? Compadres. Sus compadres les empiezan a meter la idea de empezar a jugar con la Ouija. Fue allá aproximadamente como por el 2006, por lo que me comentaron. Entonces los compadres los empiezan a inducir a este juego de la Ouija y les dicen, oigan, oye, ustedes nunca han jugado a la Ouija, y les empiezan a platicar, ¿no? La comadre le empieza a decir, mira, yo he contactado con mi abuela y con mi abuelo, que pues ya no están aquí, y la verdad es que yo les he preguntado cosas, y pues la Ouija me contesta, y me contesta cosas que pues a lo mejor entre solo mi abuelo y yo sabíamos. Solo nosotros sabíamos estas cosas que pasaban y que estaban sucediendo entre la familia, entre él y yo pregunto cosas en específico y él me contesta cosas que son de esa forma, ¿no? Entonces, a esta familia le empieza a causar mucha curiosidad a lo que sería el papá y a la mamá de esta chica. Llega el momento en el que estas personas empiezan a meter en este argot de lo que serían los juegos de la Ouija. Y empiezan a preguntarle a sus compadres, ¿y cómo es que se juega esto, no? ¿O dónde es que compro una de estas? Llega el momento en el que los compadres les dicen, no te preocupes, nosotros les podemos prestar la que tenemos. O podemos jugar, jugamos todos juntos y entonces ustedes aprenden a jugar y ya después se compran la que ustedes quieran en donde ustedes quieran, porque Ouijas venden en todos lados. En ese tiempo apenas empezaba todo esto de lo de Mercado Libre. O sea, apenas empezaba el hecho de que se podían comprar cosas por internet. Bueno, aquí en México yo recuerdo que era de esa forma, ¿no? Se empezaban a ver y comentaban, pues ustedes la pueden comprar por internet, la pueden comprar en esta parte de lo que sería Mercado Libre. No, pues órale. Entonces para esto empiezan a meterse en este tipo de argot, ¿no? Elifas Levi, cosas del satanismo, cosas del luciferinismo, y empiezan a tener estas pláticas con sus compadres. Los compadres pues obviamente no profesaban una religión coloquial dentro de México, que sería católicas, cristianas, evangelistas, mormones, judíos, todo eso, ¿no? Que son como religiones coloquiales aquí en México, sino que ellos no profesaban ninguna religión. Entonces para esto empiezan a comentar entre los papás de esta chica y sus compadres lo que estaban aprendiendo de todo esto del ocultismo, del satanismo, del luciferinismo y de todas estas cosas. Y se le hace algo muy curioso y se le hace algo muy extraño, ¿no? Este tipo de cosas que pues ellos vivían y que ellos estaban escuchando, ¿no? En estos lugares a donde iban y en donde estaban, pues encontraron todo este conocimiento. En ese tiempo, este tipo de cosas como el satanismo, como el luciferinismo, pues estamos hablando de 2006, era como un tabú. O sea, nadie platicaba abiertamente sobre estos temas. Nadie tenía idea realmente de qué era Satanás completamente. Todo el mundo decía Satanás y pues estaba cruz, 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 ¿no? Hoy en día pues ya es un poquito más abierto el tema, ya existe la rama de conocimiento como la demonología, ya nos explican lo de los ángeles caídos, la batalla del cielo y en la batalla en el cielo que se libró, los ángeles que estuvieron con Lucifer, todo este tipo de cosas ya hoy en día las podemos encontrar, ya se sabe un poquito más, ya es más abierto a este tema, ¿no? Entonces para esto, pues estas personas en ese argot, pues saben que todo este tipo de temas son temas tabúes, que no se pueden comentar abiertamente. Para eso empiezan a encontrar un grupo de personas que se dedica a este mundo, ¿no? De lo que serían los rituales. Me comenta la chica que pasaron unos años, ella empezó a crecer, su hermanita empezó a crecer, la hermana pues cuando sus papás se ingresaron a lo que sería este tipo de religión, como pues como el satanismo, ella crece, la hermana pequeña empieza a crecer de aproximadamente unos 3 años, cosas así, ¿no? Entonces llega el momento en el que sus papás empiezan a profesar de lleno esta religión, empiezan a tener este tipo de cosas y dice que sus papás pues se iban y las dejaban solas muchas veces en la noche y que se les hacía pues obviamente a la hermana y ahorita que no lo comentó, bueno, que me lo comentó, dice, pues a mí se me hacía una culerada, ¿no? O sea, que mis papás se salieran a ese tipo de lugares y pues a nosotros nos dejaban encerradas en la casa y pues nosotros no sabíamos nada de ellos, nos dormíamos y hasta el otro día es que despertábamos ya sabíamos que estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido dice la hermana, la mayor, que sus papás empiezan a tener ciertas actitudes completamente extrañas, que empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar su forma de ser. Para esto,
Los papás ahora son los que ingresan a los compadres que les habían platicado sobre este juego magnífico, que podías contactar a tus seres queridos en cierta forma y que podías estar con ellos platicando, los que ya no se encontraban en este plano terrenal. Los ingresan a lo que sería el conocimiento de su religión, que era el satanismo. Empiezan a tener experiencias, empiezan a hacer cosas, y resulta que un día llegan los compadres, estoy duro con los suegros, no sé qué está pasando conmigo. Llegan los compadres a la casa de estas personas, de los papás de la chica, y entonces llevan una ouija. Y empiezan a hacer las cosas, ¿no? Empiezan a hacer su ritual, le hacen el ritual de apertura de la ouija con un vaso de cristal que tenían en la casa. Entonces, la chica se da cuenta de esto, ya un poco más grande, y su hermana, como les digo, 3 4 años. En ese momento dice la hermana que lo que pasó pues fue que nada más se asustaron porque no sabían qué era lo que estaba viendo. Pasaron los años, los padres se ingresaron más en esta religión, y ya después de ese tiempo pues la hermana empezó a crecer más y la otra hermana más chiquilla pues empezó a crecer, ¿no? Ya después de eso ya tenía pues unos 9 10 años. No me dijo la edad porque la verdad es que no quiso decírmelo, y tampoco me dijo el año, solo me dijo que su hermana ya estaba grande y que ya entendía. Entonces, en ese sentido, pues yo me imagino que tendría como unos 9, unos 10, a lo mejor unos 11 años. Si eran 2006, pónganle ustedes que en 2009 ya tenía 3 años, que eso sí me lo dijo, y que pasaron unos años y después de eso que haya tenido, no sé, unos 9 años, ¿no? Entonces 2009 y así sucesivamente. Pasa esta situación de que los compadres empiezan a adentrar más en la religión, los papás empiezan a adentrar más en la religión, la hermana ya empieza a entender las cosas, o a lo mejor tal vez más pequeña, no sé, ¿no? Vaya, depende de las cosas, ¿no? Entonces, en una de esas dice la chica que llegaron bueno, los compadres de sus, papás, llegaron a la casa nuevamente con la ouija, pero en esta ocasión llevaban velas. Llevaban velas, llevaban un libro, llevaban varias cosas, ¿no? Que se dio cuenta esta chica, porque pues ya al ser más grandecita, pues entonces en ese sentido ya se daba cuenta que era lo que estaba pasando. Empiezan a hacer su ritual de apertura, como lo comenta esta chica, buenas noches, tal cosa, todos agarrados de la mano, con un vaso, y empiezan a tener experiencias con lo que sería la ouija. Empiezan a hacer preguntas, la chica escuchando, pero que a ella pues al final de cuentas creciendo en este núcleo familiar en donde se normalizó la parte del satanismo, se normalizaba el conocimiento ocultista, a lo mejor la brujería, hechicería, cosas como esas, pues ya se le hacía completamente normal ella estando en su sala, y pues que pues obviamente sus papás y los compadres de sus papás pues estuvieran en el comedor jugando a la ouija. Entonces me comenta que llegó un momento en el que empezó a escuchar gritos, ella estando en la sala y pues el comedor atrás, ¿no? Entonces empezó a escuchar los gritos de lo que sería su mamá y la esposa de su comadre, vaya. Y entonces empiezan a escuchar los gritos, y cuando voltea esta chica se da cuenta que el marido de la comadre está desmayado en lo que sería la parte del comedor. Está desmayado con la cabeza así en lo que sería la mesa. Entonces se le hace completamente extraño y le grita a su papá, papá, ¿qué está pasando? Entonces el papá pues voltea a ver a su hija, voltea a ver a su esposa y no le dice nada. Resulta que después de esto sale la pequeñita y nos cuenta algo completamente irracional, yo podría decirlo. Bueno, no irracional, algo completamente extraño, ¿no? Sale la hija pequeña, se da cuenta de que está el compadre desmayado, y entonces cuando sale la pequeña nos comenta esta muchacha que el compadre despierta y empieza a gritar ¡ah! Y se le queda viendo completamente a la niña. Entonces para esto la niña empieza a gritar, la pequeñita, la más joven, empieza a gritar de una forma completamente irreverente, alocada, se empieza a escuchar completamente extraño. O sea, y el señor, después de los gritos que estaba dando en ese momento, se desmaya nuevamente. Se para, se desmaya. Dice esta chica que cuando se desmayó cayó como si fuera un costal. ¡Paz! Cayó en el piso. Entonces para eso, pues lo que hacen los papás de esta chica es tratar de ver cómo se encuentra. Lo mueven a la parte de la sala y le dicen a esta chica, ¿sabes qué? Quítate de los sillones, vamos a poner aquí al compadre. No, pues sí, está bien. Entonces ponen al compadre en el sillón donde estaba la chica y lo dejan ahí, lo empiezan a tratar de despertar, compadre, compadre, cosas así, ¿no? Entonces le dice el papá a esta chica, vete por un vaso de agua.
Entonces se va por un vaso de agua a la chica y dice, yo pensé que era para que se lo dieran de tomar. Entonces que cuando le trajo el vaso de agua, el papá lo que hizo fue aventarle el agua en la cara. Y en ese momento el compadre reaccionó. Cuando reacciona dice, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué está pasando? Ya no me acuerdo de nada. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está esto? Pero en ese momento nadie se estaba preocupando de la pequeña. La pequeña había tenido un contacto con esta persona y esta persona había emitido un grito y la había visto fijamente a los ojos. Y la niña estaba gritando. Pero lo único que pudo hacer esta pequeñita, que es la hermana más pequeña, la más chica, fue meterse a su cuarto. Entonces se mete al cuarto, cierra el cuarto, la puerta, y todo el mundo entretenidísimo con el compadre. Nadie se había dado cuenta que la chiquilla estaba en su cuarto, que estaba mal, que estaba llorando, que tenía un ataque de ansiedad, un ataque de pánico en ese momento. Nadie se daba cuenta. Mientras tanto, los papás y la comadre y la hermana estaban ahí viendo al compadre cómo reaccionaba en ese momento, ¿no? Entonces, para esto, el compadre se despierta después de lo que le avientan, que sería el agua, con el vaso de agua se lo avientan en la cara. Despierta al compadre y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no me acuerdo de nada, díganme por favor qué es lo que pasó. Entonces nos comenta la chica que empezaron a hacer algunas preguntas y que empezaron a preguntar que qué ser era el que los estaba acompañando y que lo único que contestaba es que sí, soy un ser. ¿Y quién eres? No les puedo decir. ¿Y qué haces aquí? Vengo a alimentarme de las personas, del miedo, del alma, cosas así, ¿no? Que según este ser era lo que les estaba contestando. Y que después de eso, de estar haciendo estas preguntas, le dijo que si tenía interés, el papá de la chica le dijo que si tenía interés en alguien de los que estaba ahí. Y entonces que en ese sentido empezó que el ser, en la tabla Ouija, para los que no saben, hay un sí y un no, y ya pues está el abecedario, ¿no? Entonces, bueno, que si tenía interés en lo que sería alguien de los que estaba ahí en esa sesión de Ouija. El ser contesta así y dice tal nombre. ¿Estás interesado en tal? Su nombre. No. ¿Estás interesado en tal? El nombre de su esposa. No. ¿Estás interesado en tal persona? Que era el nombre de la comadre. No. ¿Estás interesado en tal persona? Y contesta sí. ¿Qué es lo que buscas con esta persona? O sea, le empiezan a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Buscas el alma de esta persona? Sí. ¿Quieres apoderarte del cuerpo de esta persona? Sí. Y empiezan a tener esa interacción. Entonces, para ellos, en el sentido de estar en el conocimiento del satanismo y todas estas cosas, se les hacía fascinante el hecho de que, pues, esta persona tuviera este contacto, ¿no? Entonces le comentan esto al compadre y le empiezan a decir, es que pasó esto, pasó esto. Y dice, yo me acuerdo a la perfección como en un momento nosotros estábamos jugando y el vaso se movía, pero no recuerdo estas preguntas. Yo no me acuerdo que le preguntáramos que si le interesaba el alma de alguien o qué es lo que quería con alguien de nosotros, ¿no? Entonces para eso pues la chica, la hermana grande, estaba ahí enfrente de lo que serían los compadres y sus papás dándose cuenta de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Pasa el susto, le preguntan al compadre, ¿cómo te sientes, no? Y el compadre dice, no, pues yo me siento a toda madre, no siento nada, no me siento mal, no tengo ningún problema, no hay nada. Entonces, ¿te quieres quedar aquí en la casa? Dice, no, sabes que no, pues le dice a su esposa, no, vámonos, o sea, no hay ningún problema, nuestros hijos están solos, hay que irnos, a la casa. Pasan los días, pasan los meses y empieza a tener una actitud completamente extraña su hermana, la hermana chica de esta persona que nos comenta esta historia, ¿no? Dice que todo empezó con una como si fuera urticaria, que empezó a tener unas manchas en lo que sería la piel, que eran unas manchas rojas, que era como cuando las personas les da como un ataque de ansiedad hoy en día y empiezan a tener estas manchas rojas, ¿no? Entonces que se rascaba y se rascaba y se rascaba y que llegaba el momento en el que se sangraba tan cabrón que sus brazos, sus piernas, el cuello ya no tenían costrado esta chica, lo que sería la hermana de esta persona. Sus papás la llevan al médico, el médico les dice que aparentemente no tiene nada, le empiezan a hacer estudios de la sangre para saber qué pasaba con ella, no era alérgica a ninguna situación, no tenía problemas de alergia con el polvo, con el polen, con animales, con pelos, con pelosas, no tenía ningún problema esta chica. Sin embargo, lo que estaba pasando es que estaba teniendo ataques en ese momento, o sea, y estoy hablando de ataques que no tenían una razón aparente de ser.
O sea, le salían estas ronchas, le salían estas cosas así extrañas y ella se los empezaba a rascar. Dice que después de estas experiencias que empezaba a tener con su hermanita se levantaba en las madrugadas. Se levantaba en las madrugadas e iba a esta parte donde se encuentra el comedor. Y que en muchas ocasiones esta chica encontró a su hermana platicando con algo, pero que ella nunca pudo ver nada, solo que sentía escalofríos. Y estos escalofríos que tenía los sentía cuando su hermana, pues obviamente se veía platicando con algo en este comedor, ¿no? Después de esto, esta chica pues empieza a tener como que ciertas cosas extrañas, ¿no? Empieza a tener actitudes malas para con su papá, malas para con su mamá, malas para con su hermana, los empieza a golpear, les jalaba el cabello, les decía groserías, cosas así, rompía platos, rompía sus juguetes, le rompía las cosas a su papá, a su mamá, cosas así. La chiquilla ya empezaba a tener actitudes completamente extrañas. Me comenta esta chica que su hermana menor era una persona que no tenía nada que ver con lo que estaba viendo en ese momento, que era una persona completamente diferente, que cuando ella antes de tener esta experiencia con lo que pudo haber sido en ese momento, su hermanita pues era una persona dulce, que era una persona que no tenía ningún problema con ellos, que era una persona que no contestaba, hablabas con ella y pues no tenía ningún problema, era muy entendida, ¿no? Después de tener esta experiencia pues obviamente empiezan a tener los problemas, ¿no? Llega el momento en el que sus papás, pues al estar en este tipo de iglesia, al estar en este tipo de cosas, al estar en este tipo de religión, pues empiezan a preguntar si lo que está sucediendo es que su hija haya tenido un encuentro con este ser, que haya tenido un encuentro pues complicado, o que su alma esté perdida o cosas así. En ese tiempo pues todavía se creían muchas cosas, ¿no? Entonces se les ocurre llevar a su pequeña a su religión. Dice la persona que nos comenta esta historia que después de llevar a su pequeña en la religión, que se empezó a calmar un poquito la hermana, que empezó a tener como que actitudes normales, ¿no? Pero que no duró mucho. Al paso de los días, al paso de los meses, la hermana pequeña empieza a tener nuevamente problemas, empieza a portarse mal, pero entonces empieza a dar cuenta que ella empieza a dañar a su papá, a su mamá, a su hermana, los golpea, los quiere herir con cosas, si tenía un tenedor los quería herir, cosas así. Resulta que la tratan de canalizar con un especialista. En ese tiempo nuevamente, o sea, pues no había tanto conocimiento tal vez, pero bueno, o no sé en qué tiempo haya sido, ¿verdad? Pero dice que la canalizan con un especialista para ver cómo es que ella se encuentra de la parte de pues de su cabeza, ¿no? Que a lo mejor tenga algún problema psicológico o algo así, porque no le encontraban una razón de ser. La llevaban a su religión y no pasaba nada extraño. Y la llevaban con el psicólogo y el psicólogo fue la persona que les dijo que su hija tenía un trastorno de personalidad y que tenía múltiples personalidades y múltiples actitudes con ellos para con su familia, ¿no? Que la pequeña no era la pequeña siempre, sino que esta pequeña pues obviamente tenía como que distintas formas de tratar a sus papás, a su hermana y tenía distintas actitudes, ¿no? Entonces, la pequeña empieza a tener problemas muy fuertes, empieza a lastimarse, muy cabrón. Dice esta persona, la hermana mayor que es la que nos contó esta historia, que, permítanme un segundo, dice que su hermana empieza a tener actitudes muy feas para con ella misma. Se empieza a lastimar, se empieza a golpear y que llegó un momento en el que la hermana un día se aventó del segundo piso, de la ventana del segundo piso de su casa. Entonces que a la hora de aventarse, pues obviamente el papá y la mamá pues se sorprendieron bastante, ¿no? Porque ya estaba atentando contra su vida. Llegó el momento en el que esta persona, pues lo que sería la pequeña, empieza a decir cosas y empieza a decir, es que él me habla. Es que él me dice, es que él me dice que me daña, él me dice que me quiere, él me dice que quiere estar conmigo, él me dice que los quiere también ustedes, que se va a encargar de todos nosotros y que vamos a tener experiencias con él y que él nos va a llevar consigo y cosas así. Entonces, pues la chiquilla al tener este tipo de problemas la canaliza nuevamente con el psicólogo y el psicólogo la canaliza con lo que sería el psiquiatra. Ya canalizándola con el psiquiatra, pues llega el momento en el que esta chica empieza a tomar medicamento.
Empieza a tomar el medicamento por lo que me cuenta su hermana. Dice que en ese tiempo le daban un cuarto de diazepam y que cuando ella se ponía muy mal, le ponían, ella consumía este medicamento que es el diazepam, bueno, lo que me comentan pues es para dormirla, ¿no? Y para pues como que controlarla. Y les habían dado otro frasquito que se llamaba clonazepam. Entonces que de esa clonazepam le echaban de 3 a 4 gotitas en un vaso de agua y que si se ponía muy cabrón la situación de que no se controlara con el cuarto de diazepam, le daban estas gotitas para que la chica pues obviamente pudiera dormir. Ya todo esto prescrito por situación médica, por un psiquiatra que ya le estaba tratando, que estaba tratando de encontrarle una solución a lo que estaba sucediendo en ese momento. Para esto pues la chica empieza a tener actitudes, como les digo, completamente extrañas. Se empieza a lastimar, empieza a tener problemas y todo eso, y con la misma cantaleta de siempre, ¿no? Es que él nos quiere a nosotros, nos quiere a toda la familia, te quiere a ti, hermana, quiere a mi mamá, quiere a mi papá, quiere a todo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, llega el momento en el que la pequeñita atenta contra su vida, pero de una forma muy desagradable, ¿no? Se corta esta parte, ¿no? Empieza a lacerarse esta parte de lo que sería pues sus manos, sus brazos. Y entonces pues la pequeñita casi termina con su vida. Me comenta su hermana que fueron meses muy difíciles, los meses en los que empezó con esta parte de lo que sería el tratamiento del medicamento y las gotas y todo esto, que fueron meses súper difíciles, que fueron meses de que la niña se despertaba en la madrugada gritando, maldiciendo a su papá, maldiciendo a su mamá, que no tenían ninguna cosa así como que levitar o que cambiara la voz o que tuviera alguna situación completamente extraña, ¿no? Como paranormal como tal, ¿no? Que lo único paranormal que pasó es que después del ritual, otra cosa que se me olvidó comentarles, se supone que ya la hermana con el paso del tiempo, pues ella sí creía que lo que había pasado es que había tenido un problema con esta parte de la ouija, ¿no? Con el juego cuando se desmayó el compadre y pues obviamente algo sucedió ahí. Entonces, bueno, que ella sí pensaba que lo que su hermana estaba viviendo era eso, una parte de lo que se había quedado una parte pues de este ser que quería controlar al compadre y quería estar ahí, que a la hora de gritar pues obviamente algo le generó un trauma muy fuerte a esta pequeña que hizo que pues su cerebro ya no funcionara de la mejor forma. Tal vez que sí había un ser dentro, que ella sí escuchaba algo, que ella no estaba loca, ¿no? Entonces, cuando pues atenta en contra de sí esta pequeñita, lo que hacen sus papás pues es llevarla al hospital, ¿no? La llevan al hospital y todo este rollo, entonces en el hospital los canalizan. Aquí en México hay una institución que se llama DIF. Cuando suceden este tipo de cosas, por ejemplo, que un pequeño llega a un hospital y tiene heridas de este estilo, tiene heridas graves o tiene alguna situación y es llevado por los familiares, por obligación ética, lo que serían los médicos están obligados a llamarle al Ministerio Público, porque el MP es el encargado de velar por el interés superior del menor. Entonces, o por el interés de la sociedad. Entonces, cuando llega el Ministerio Público, pues obviamente ve las heridas de la pequeña, ve que la pequeña tiene por aquí lo que serían ¿cómo se llama esto? Pues sí, cuando te rascas y se te hace la sangre seca, que tiene las costras, que tiene las costras en el cuello, que tiene costras en las piernas, en los brazos, que tiene moretones, que tiene golpes, que tiene hematomas, cosas así. Entonces, en ese sentido, pues lo que hace el Ministerio Público es abrir una carpeta para poder canalizar a la pequeña con una institución en la cual, pues obviamente la niña se fuera, ¿no? Le quitan la niña a los papás. Desgraciadamente le quitan la niña a los papás. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Le quitan la niña a los papás y entonces se va la niña a una institución con esta institución se va y llega el momento en el que pues hablan con los papás y le dicen que la niña pues tiene un problema bastante fuerte psicológicamente hablando en ese sentido. Empiezan a preguntar a los papás qué estaba pasando. Entonces se abre una investigación y los papás dicen, ¿saben qué? Pues nosotros pues sí tenemos un problema, la canalizamos con un psicólogo, después del psicólogo se canalizó con el psiquiatra, a la niña se le daba cierto medicamento de esto, ciertas gotas de esto para que estuviera tranquila, para que estuviera bien, para que esto, para que lo otro, cosas así, ¿no? Para que ella no hiciera cosas malas. Tuvimos un problema, un día se nos aventó del segundo piso, ese día que pues obviamente la llevamos al hospital es porque su hermana la encontró en el cuarto y la encontró muy mal, la encontró cortada, nos dimos cuenta que pues obviamente ella estaba atentando en contra de su vida.
Llega el momento en el que pues obviamente los de esta institución les dicen, saben que pues ustedes son los padres, necesitan firmarnos el alta para que la pequeña pues se vaya a una institución en donde pues la traten. Entonces pues desgraciadamente esta historia termina en eso. Me comenta la hermana que fue una situación muy difícil. Los papás dejaron su religión, dejaron esta religión del satanismo, dejaron la religión y entonces se dedicaron completamente a otra cosa. Fíjense cómo son, cómo es la vida, ¿no? O sea, entraron por una curiosidad a esta religión del satanismo y posteriormente pues, tuvo que pasar todo esto con su hija para que pues cambiaran de vida, ¿no? Porque fue lo que hicieron un cambio rotundo en su vida. Se volvieron cristianos, se volvieron personas apegadas a la iglesia. Hoy por lo que me dijo bueno, la muchacha esta, la muchacha esta lo que me dijo es que pues hoy en día sus papás se dedican completamente a este rubro, ¿no? Del cristianismo, son personas muy solidarias con las demás personas, obviamente pues ya no juegan a la ouija, ya no hacen este tipo de cosas, pero desgraciadamente su hermana menor está internada en un hospital, bueno, no en un hospital, está internada en un psiquiátrico. Dice que la van a ver cada cierto tiempo y que ella no mejora, que sigue teniendo estas experiencias, que los médicos le dicen que sí, en efecto, tiene un trastorno de personalidad y que a veces se comporta de una forma y a veces tiene periodos de lucidez en donde pregunta cómo está su familia, cómo está su hermana, cómo está su papá, que los quiere ver, cosas así, pero que pues la mayor parte del tiempo esta chica pues no está en esos periodos de lucidez, que la tienen con sedantes, la tienen con medicamento para que ella no se lastime o lastime a los demás internos. Entonces como esta historia pues la verdad como les digo a mí se me hace una historia muy triste porque tal vez a lo mejor no es echarle la culpa a los papás, ¿no? Como tal, no es echarle la culpa a los papás en este sentido, pero cómo es de que con una idea de que a lo mejor te llama la atención algunas cosas, ¿no? Y que todo empieza por una curiosidad, como en este caso los compadres le empiezan a platicar, oye, pues sabes que nunca has jugado a la ouija, nunca has estado en este sentido con la ouija, cosas así. Llega el momento en el que ellos, por verse fascinados por este mundo de ocultismo, acuden a una iglesia. Bueno, no a una iglesia, acuden a una religión, en este caso la religión del satanismo, y llegan a este punto. No sé, y yo, obviamente yo no estuve en ese lugar, pero esta persona que nos comentó esta historia, pues nos dice que en efecto ella piensa rotundamente que lo que sucedió fue eso, que gracias a jugar la ouija y gracias a haberse metido a todas esas cosas, que ya después de todo eso, pues habló con sus papás, ¿no? Y pues empezaron a platicar de ciertas cosas y que sí, que sus papás dentro de esta religión, pues obviamente, ellos aceptándole a su hija, ¿no? A la mayor, que sí, hicieron muchas cosas malas, que pues desvivieron ciertos, pues animales para poder hacer algunos rituales, que hicieron muchas cosas, ¿no? Que hicieron pactos, que hicieron muchas cosas en esta cosa. Entonces que la única forma de liberarse era el servicio con la humanidad y el servicio con la humanidad para ellos fue el hecho de llegar a una religión completamente distinta, olvidarse de todas esas cosas y pues estar al pendiente de su hija, estar al pendiente de la hija y pues más que nada de la hija menor. Esta persona me comenta que a su hermana ya tiene pues algunos meses que no va a verla, porque de la última vez, bueno, que tiene bastante tiempo que no va a verla, que de la última vez que fue a verla, que la trató muy mal, que la hermana menor la trató muy mal y después tuvo como un ataque de ansiedad y tuvieron que llegar las personas a calmarla, a ponerla en paz y pues de esa forma es que sucedieron estas cosas, ¿no? Entonces, como les digo, pues esta historia a mí la verdad es que se me hace una historia muy triste porque de algo que surge como una curiosidad, ahora sí como el dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Y de algo que surge como una curiosidad, pues pagó la persona que menos tenía que pagar. Que era una pequeña, era una chiquilla que pues no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver con una situación paranormal, sino tal vez sí es un trauma. Se le generó un trauma completamente fuerte al no entender qué era lo que estaba pasando. A lo mejor la persona que estaba gritando en ese momento, el compadre, pues obviamente tenía una cara completamente desencajada o tal vez tenía alguna situación completamente extraña. Y ver esa situación a esta pequeñita lo que le hizo fue generarle un trauma, ¿no? Desde muy corta edad. Y entonces no sabemos, ¿no? Ya vi por aquí el comentario, no manches, Sandra, llegaste bien tarde. No es cierto. Muchas gracias por compartir el en vivo, Sandra, y muchas gracias a todos. Aquí veo a un Diego Fonseca que le da me gusta
al live. Y muchas gracias a todas las personas que creen que, bueno, con esta historia me gusta cerrar o me hubiera gustado cerrar. El día de mañana vamos a comentar otra historia que igual tiene que ver con la Ouija. Y pues es una historia igual, pues yo creo que interesante, a lo mejor no al grado de esta. Como es el día, como ya es noche, pues yo quise cerrar con una historia pues fuerte, se podría decir, con una historia pues interesante y una historia que pues pasó aquí en México, ¿no? Muchas veces pensaríamos que estas historias pasan pues en las películas, ¿no? Que pasan en situaciones completamente ajenas a nosotros, que no pueden ser posibles. Y resulta que estas historias pues sí, sí ocurren, ¿no? Y así como esta historia hay, yo creo que ha de haber historias más fuertes y más difíciles en donde las familias o las personas se descomponen por completo y terminan pues mal, vaya, terminan mal. Y agradecerte, Sandra, en serio, porque nos mandaste tu corazón y unas rosas. Muchas gracias. Aunque no lo crean, eso nos motiva, como no tienen una idea, para seguirles trayendo estas historias, para que yo cada que salgo a algún lugar le esté yo preguntando a las personas, oye, ¿tienes alguna historia paranormal o algún encuentro paranormal con algo que me puedas platicar, que me puedas contar, que puedas comentar, ¿no? Para que pues todos aquí en Biografía del Misterio lo escuchemos y pues comentemos sobre esta historia, comentemos sobre estas pláticas, estas cositas que tanto nos encantan, que son las historias, los mitos, las leyendas y todo lo que tiene que ver con el misterio y alrededores, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, esta historia, pues la verdad a mí, pues se me hace una historia bastante, pues trágica, entre comillas, ¿no? Bastante fea, todo este tipo de cosas. No se olviden de seguirnos en redes sociales, que nos encontramos en todos lados como Biografía del Misterio. El día de mañana también vamos a hacer en vivo. ¿Qué día es mañana? A ver. El día de mañana es martes. Sí, el día de mañana hacemos en vivo. Entonces, para los que gusten acompañarnos el día de mañana aquí en el en vivo, lo vamos a hacer después de las 9:30 de la mañana en Biografía del Misterio. Ahí es que vamos a estar haciendo el en vivo. Buenas noches, ya llegué bien tarde. Sí, Alma, el día de hoy fíjate que sí llegaste tarde. Acabas de integrarte con nosotros, ¿verdad? A ver, dice por aquí Annie. Dice, me gusta que echarles así las historias, porque se siente como tipo rogativa antes de la cena. Mañana es miércoles, ¿no? Sí, mañana es el día, mañana es miércoles. Y sí, pues bueno, es que el punto es ese. Ya antes ve que lo que hacíamos era platicar las historias de cierta forma. Pero sí que lo que teníamos, que nos mandaban sus historias algunas personas, nosotros las leíamos como tal. Hoy en día, pues lo que hacemos es tratar como que de ponerle un énfasis a esta situación, ¿no? Un énfasis a la parte de las historias y tratar de grabármelas. Aunque no lo crean, es bien difícil grabarse las historias, ¿eh? Es súper difícil grabarse una historia. Por ejemplo, estas historias que me cuentan, pues son historias que no me contaron hoy, son historias que me cuentan y que yo trato de grabármelas. ¿Qué es lo que hago ya hoy en día o lo que trato de hacer? Cuando alguien me cuenta algo, lo que hago pues es grabar esa plática. Oye, si me vas a contar esta historia, ¿la puedo grabar? No, pues sí, yo la grabo y la vuelvo a escuchar. Entonces ya gracias a eso pues puedo estar aquí entregándoles este contenido, ¿no? Si no encontraba el canal. Sí, no encontraba el canal. Únete al tablón y con la campanita creo sale. Así es más fácil. Sí, de hecho, bueno, para los que gusten aquí en Biografía del Misterio por aquí, vamos a enseñarles lo que sería la parte de las redes sociales. Ahorita que tenemos un poquito de tiempo, que ya vamos a terminar con el en vivo del día de hoy. Miren, yo aquí les voy a compartir mi pantalla un poco. Entonces ustedes van a poder observar cómo es que pueden buscar Biografía del Misterio. Biografía del Misterio en YouTube, para todos los que no llegaron a tiempo, como saben, lo que hacemos es subir lo que serían estos lives tipo podcast a lo que es a lo que es la plataforma de YouTube, en donde ustedes pueden observar y pueden ver todos los lives que podemos subir aquí a TikTok. Aquí están en Biografía del Misterio YouTube. Y recuerden que también tenemos Spotify, entonces ahí también lo encuentran. ¿Qué es lo que hago? Pues aquí en el buscador de YouTube, en su teléfono, en su computadora, en lo que tengan a la mano, ponemos Biografía del Misterio. Y Biografía del Misterio se encuentra aquí. Este es nuestro canal. Aquí es en donde se encuentran. Miren, por ejemplo, una hora de relatos paranormales de personas, recopilaciones terroríficas. Entonces ustedes ingresan a Biografía del Misterio en la parte de arriba y somos nosotros este canal.
el que tenemos aquí, que sería esta parte. Miren, biografía del misterio. Entonces así lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar de esta forma y aquí es en donde tenemos todos los videos de biografía del misterio y los relatos. Miren, por aquí tenemos una hora de historias, transmisión en vivo, transmisión en vivo, transmisión en vivo, archivos prohibidos y así, transmisión en vivo, transmisión en vivo, transmisión en vivo. De esa forma nos pueden encontrar y así es que estamos en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, solo lo pueden buscar, solo lo tienen que buscar de esa forma, como biografía del misterio, y ahí lo van a encontrar. Entonces, pues esa sería como que la forma más fácil de poder encontrar el canal de YouTube de biografía del misterio. Ojalá que les haya gustado. Y mañana nos unimos. Saludos, biografía del misterio. Muchas gracias, Ani. Que tengas una excelente noche y provechito para los que ya están cenando, los que van a cenar. Y gracias por tu trabajo. Muchas gracias, en serio. Bueno, nos llena de orgullo que les gusten este tipo de relatos. Nos llena de orgullo. Bueno, a mí me llena mucho de orgullo que les gusten mucho estos relatos y que se la pasen muy bien. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Porque a pesar de que a mí me gustan mucho estos temas de lo paranormal, pues la verdad es que compartirlo con gente a la que igual le guste y los relatos y la forma en la que platicamos, pues es una situación que nos agrada bastante. Entonces, amigos míos de Biografía del Misterio, les agradezco bastante, bastante que estuvieran conmigo. Como les digo, el día de mañana vamos a seguir platicando estas historias, mitos y leyendas. No se olviden de seguirnos en redes sociales y vamos a seguir trayéndoles estos lives, los vamos a seguir descargando para que los escuchen en la plataforma de Spotify y en la plataforma de YouTube, en donde nos pueden encontrar ahí. ¿Sale? Pues por el momento me despido, que pasen una excelente noche. Hasta luego, Alma, descansen y pues agradecerle mucho, mucho, mucho a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, en especial pues a las personas que ya son recurrentes como Annie, como Alma, como Sandra, como Little Flowers, que son personas que ya conozco, que están constantemente aquí con nosotros, que nos comentan, que están ahí al pendiente, ¿no? Pero sin embargo, pues tenemos a Marta, José, a Jesús, a Niño y Vega, a Adil Sop, a Cuervita, Mona, José, a Esteban, a Cese, a Ana, a Medieval, a Salomón, a Santiago, a Vitochin, Fran Cortés, no sé cómo se diga ese nombre, a Charo, a Josué, a Raimundo, a Robin, a Dab, pues a todos ustedes, ¿no? A todos ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos como cada día en Biografía del Misterio. Que pasen una excelente noche y pues ahora sí que nos estamos viendo el día de mañana. Estamos viendo mañana con más relatos, con más historias y espero que les hayan gustado mucho. Descansen y pasen una excelente noche. Hasta mañana.